Gloria al nombre del Señor. Muy buenos días y bendiciones en esta mañana que nos regala el Señor. Hoy, martes 25 de noviembre de este año 2025. Qué bueno poder saludarte y dirigirme a ti en esta mañana. Este es tu hermano Alex Torres y una vez más te doy la bienvenida a Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Hoy continuamos con el tema comenzado en el día de ayer. Explora, que está basado en el capítulo, según San Juan, capítulo número 1, versos 35 al 42. Y como dije en la mañana de ayer, durante toda esta semana estaré escogiendo un tópico, un punto de ese capítulo y esos versos bíblicos para hablar algo todos los días de un subtema diferente. Hoy quiero hablar bajo el subtema el poder de un encuentro. ¿De qué quiero compartir en la mañana de hoy contigo? Cada encuentro que Jesús tuvo con todos aquellos que Él se encontró en el pasado dejó una marca. Porque donde quiera que el Señor llega, deja una marca. No importa cómo Él llegue a nuestra vida y no importa cómo nosotros lleguemos donde Él. No importa cuán perdidos creamos estar o cuán caídos podamos sentirnos. Cuando Cristo se cruza en nuestro camino, todas las cosas cambian. Quiero en esta mañana compartir ese momento cuando Andrés y Juan lo vieron y todo comenzó con una pregunta: ¿dónde moras? Y la respuesta de él, que era el tema que teníamos en la mañana de ayer, era venir y ver. Así que Andrés y Juan lo vivieron. En esa simple conversación que tuvieron con el maestro, una gran pasión se encendió en la vida de cada uno de ellos que cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Y es precisamente lo que quiero compartir contigo en la mañana de hoy. Esa invitación todavía sigue en pie. Él nos está invitando a que exploremos lo que Él puede hacer en nuestra vida cuando nos acercamos de verdad, con sinceridad de corazón, delante de su presencia. Cuando tú y yo decidimos detenernos y escuchar su voz, muchas cosas suceden en nuestra vida para la gloria de su nombre. Así que en este día donde creo fielmente que Dios lo ha separado para que podamos tú y yo tener un encuentro especial con Él, un encuentro que nos levante, un encuentro que nos renueve, un encuentro que nos impulse a seguir caminando hasta que podamos alcanzar ese galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana te invito a que escuches esta participación de este tema, el poder de un encuentro. Abre tu corazón y no solamente ábrelo para recibir tú la palabra, sino que compártela con otros para que otros también puedan experimentar lo hermoso de un encuentro con el Señor que cambiará sus vidas para siempre. Así que comenzamos nuestra temática en la mañana de hoy, el poder de un encuentro, diciéndote una vez más, bienvenido a Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Quiero considerar en esta hora, para hablar de este tema, el poder de un encuentro, los versos 40 y 41 del Evangelio según San Juan capítulo 1, que dicen: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cada historia de transformación comienza con un encuentro. Tú y yo fuimos transformados y todavía seguimos ese proceso de transformación el día que nos encontramos con Jesucristo y le permitimos a Él entrar en nuestra vida. Andrés no tenía ni la más mínima idea de que ese día su vida cambiaría para siempre. Él no escuchó un milagro que lo hizo llegar donde Jesús. Él no vio algo impactante que lo moviera a llegar donde Jesús. No vio un rayo salir del cielo.
Lo único que hizo que Andrés siguiera a Jesús fue escuchar la voz de Jesús. Él escuchó la voz de Jesús, lo siguió cuando le dijo, venid y ved, y lo encontró. Llegó hasta la morada donde Jesús habitaba en ese momento. Yo decía ayer que cuando llegamos a la morada del Señor, ahora nosotros que tenemos esa bendición, estamos entrando en su presencia. Ese encuentro de Andrés cuando llegó allí a la morada del Maestro, encendió una llama en su vida que no solamente lo alcanzó a él, alcanzó a su hermano, alcanzó su casa. Y eventualmente, a través de ese llamado que Jesús les hizo a él y a otros más adelante, usted y yo fuimos alcanzados por esa llama de este evangelio maravilloso que el Señor nos ha regalado. Un verdadero encuentro con el Señor no se queda en una simple emoción. Esto no es algo circunstancial, no es algo temporal, no es una emoción vaga. Cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor, eso produce dirección en nuestra vida. No se mide por cuántas lágrimas puedan brotar nuestros ojos. Y qué bueno y hermoso es llorar delante de la presencia del Señor. Pero de nada nos sirve llorar si no nos ponemos en pie para seguir las directrices y las direcciones que Dios nos da para que podamos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Cuando tú miras a Andrés, después de encontrarse con Jesús, sucedió en Andrés lo mismo que sucede en la vida de nosotros. Nadie que se encuentra con el Señor sigue siendo el mismo. El corazón se reordena y la mirada cambia, porque comenzamos a mirar a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe y como el único que puede darnos salvación y vida eterna. Hay un punto y un detalle que quiero que tú recuerdes en esta mañana. Jesús no cambia tus situaciones antes de producir un cambio en tu vida primero. Te lo voy a repetir de nuevo. Jesús no cambia situaciones, no importa lo que tú estés pasando, lo que tú estés experimentando. Ese no es el propósito primordial de Jesús cuando llega a la vida de la gente. El propósito es cambiar primero la vida tuya, la vida mía. Y cuando Él produce ese cambio, esa transformación, entonces Él cambia las situaciones. Andrés fue transformado primero. Y esa transformación fue lo que provocó que él llegara a otros, su hermano, su familia, sus allegados, y ellos también fueron alcanzados por esa transformación que Andrés estaba experimentando. Fíjate que cuando lees el verso 41 dice, hemos hallado al Mesías. Y déjame detenerme un momentito en esa palabra hallado, porque esa palabra hallado significa que hubo una búsqueda previa. Estaban buscando al Mesías. Habían escuchado que venía un Mesías. Las profecías hablaban de un Mesías. Pero ahora Andrés, ya cansado de escuchar tantas historias y tantas cosas en el camino, tantas promesas que quizás se habían dicho antes de este momento, ya finalmente esa búsqueda había terminado. Porque Andrés finalmente está reconociendo que al conocer a Jesús había hallado al Mesías. Este encuentro con Cristo, y no solamente en la vida de Andrés, en la vida nuestra, mi amado, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo, ese no es el final del camino. Ese no es el final de la historia. Al contrario, es el inicio de un propósito claro, perfecto y eterno de Dios en la vida nuestra. Es el inicio del cumplimiento del que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Pero cuando tú miras el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 5 al 9, donde nos habla de Zaqueo, mira qué cosa interesante. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, que le dice, cuando él estaba en el árbol subido, le dice, es necesario que yo pose en tu casa. Fíjate que cuando finalmente Zaqueo permite que Jesús entre en su casa,
Jesús no llegó a cambiar la decoración. Jesús no llegó a cambiar la pintura. Jesús no llegó a decirle: mueve este mueble de lugar, ponlo en esta esquina, pon este jarrón, estas flores. No, no, no. Jesús estaba diciendo: hoy la salvación ha venido a esta casa, porque el deseo de Jesús era bregar, trabajar con el corazón del dueño de la casa, que era Zaqueo. Cuando Cristo llega, lo material pierde eficacia. Lo material pierde importancia. Lo material pierde su poder. Y la justicia es lo que cobra valor. Porque cuando Cristo entra en la casa de Zaqueo, lo que entró fue la salvación que aquel hombre y su familia necesitaban. No una decoración espiritual, no una apariencia frente a la gente. Por eso es que cuando Zaqueo tiene esa experiencia con el Señor, dice: yo voy a devolver lo que he tomado por encima de lo que me correspondía, y voy a dárselo a aquellos a quien se lo quité. Cuando tú miras Juan capítulo 4, versos 28 al 30, tú encuentras a la mujer samaritana que deja el cántaro porque ella reconoce que al que ella había encontrado allí en el pozo era el agua viva, que ya no dependía del pozo, no de agua física, porque ella iba a seguir necesitando esa agua, pero ya no dependía del pozo del pasado. Ya no había quien le pudiera señalar sus errores, sus fracasos, sus caídas, porque el encuentro con Cristo la había liberado de quien ella era, y ella comenzó a predicarle a toda Samaria: he conocido a un hombre que para mí es profeta, porque me ha dicho toda la verdad. Cuando tú y yo tenemos encuentro con Cristo, Él nos libera de lo que pensábamos que era importante y nos hace entender que nada es tan importante como tenerlo a Él en nuestra vida y en nuestro corazón. Hechos capítulo 9, versos 3 al 6, dice que cuando Saulo iba camino a Damasco, el Señor lo detiene, lo tumba de la cabalgadura. Ese encuentro rompió el orgullo de Saulo. Ese encuentro destruyó la prepotencia, la arrogancia que él tenía, y le abrió los ojos para darse cuenta que estaba persiguiendo a la persona equivocada. Jesús no le cambió solamente el itinerario, los planes que él llevaba, le cambió su identidad. Y Pablo entonces decía: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Él decía cuando le escribía la carta a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y una nueva criatura no se forma con información. Oye, una nueva criatura se forma cuando tiene un encuentro con el Señor y su vida es transformada. Y que esta mañana, mi amado, mi amada, Dios nos está invitando para que tengamos un encuentro personal con Él. Y un encuentro personal con el Señor no depende de cuántos años tú llevas asistiendo a la iglesia. No importa cuántas posiciones hayas ocupado en la iglesia o las que ocupes actualmente. No importa cuántos ministerios tú has tenido a cargo. No, porque hay gente que asiste prácticamente toda su vida a una iglesia y todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Un encuentro no es una fecha en el calendario. Un encuentro es una marca que llevas por dentro, que te hace vivir constantemente, día a día, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Un encuentro con el Señor es aquel que tú puedes sentir la presencia de Dios, no solamente cuando estás en la iglesia, en el templo, sino donde quiera que tú te pares, porque el Espíritu de Dios está dentro de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que la presencia de Dios te desarmó por completo? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios te rompió, te desbarató, te desnudó para que te vieras, aleluya, tal y como tú eres delante de la presencia del Señor? Andrés había sido por mucho tiempo un discípulo de Juan. Pero aquel día Juan dijo: ahí está el Cordero de Dios.
Y aquel día Andrés dejó de ser discípulo de Juan para convertirse en discípulo y seguidor de Jesús. Porque aquella voz, ven y ver, que le dijo el Señor, encendió algo tan grande en su espíritu que no había manera de detenerlo. Hoy, tal vez tú y yo, como Andrés, estamos buscando muchas cosas. Algo que le dé sentido a nuestra vida, algo más allá de la rutina, algo que quite nuestro cansancio. Yo quiero decirte que no importa lo que tú y yo busquemos, Jesús no está lejos de ti y de mí. Él se va a detener donde tú estás. Te va a llamar por tu nombre, no para condenarte, porque el deseo de Él es transformarte. Y que nosotros podamos decir las mismas palabras que dijo Andrés: he encontrado al Mesías. Y eso es algo que no se puede disimular. Eso es algo que no se puede fingir. Quien ha tenido un verdadero encuentro con el Señor no puede fingirlo. Porque un solo encuentro con Cristo tiene más poder que 1000 sermones. Porque donde hay encuentro, hay cambios. Y donde hay cambios, hay propósitos. Si Dios nos permite llegar al día de mañana y poder compartir la tercera parte de este tema maravilloso, yo quiero invitarte a que una vez más me acompañes para seguir explorando lo que el Señor nos quiere decir ahora. Si Él nos da la bendición de llegar al día de mañana, el Señor te dirá: ven y verás, y juntos exploremos la presencia del Señor. Lindo día, bendiciones en el Señor.